Shalom, queridos amigos, qué bueno que nos encontramos de nuevo aquí en Derech Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Cábala para el principiante. Bendiciones a cada una de sus vidas. Le damos las gracias al Boré Olam por este privilegio enorme de estar frente a páginas de sabiduría. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Cábala para el principiante, parte 15. La razón de la pesadez en el trabajo. Debemos saber que la razón de la pesadez que la persona siente al momento en que desea trabajar en la anulación de su individualidad delante del Creador, sin preocuparse de su beneficio propio, es que la persona llega a un estado como si el mundo entero permaneciera inmóvil respecto a su situación, como si solamente ella estuviese perdida ahora en este mundo, dejando atrás a su familia y amigos por causa de la anulación ante el Creador. Hay solo una simple razón para esto, y esta es llamada la carencia de la fe. Esto significa que la persona no ve ante quién se anula, es decir, que no siente la existencia del Creador, siendo esto lo que le causa la pesadez. Sin embargo, al momento en que la persona empieza a sentir la existencia del Creador, inmediatamente su alma anhela anularse y conectarse a la raíz, a fin de ser incluida en ella como una vela en una antorcha, sin ningún pensamiento ni razón, excepto que esto le viene del lado de la naturaleza, como una vela que se anuló ante una antorcha. Según esto, resulta que la esencia del trabajo de la persona es solamente llegar por medio de la sensación de la existencia del Creador, es decir, que sentirá la existencia del Creador, el cual llena toda la tierra con su gloria. Este será todo su trabajo, o sea, que toda la fuerza que ella pone en el trabajo será con el fin de alcanzar eso, y no ninguna otra cosa, y no se confundirá, puesto que necesita alcanzar algo distinto. Sin embargo, solamente una cosa le hace falta a la persona, que, a saber, es el aspecto de la fe en el Creador, y no pensar en ninguna otra cosa, es decir, el motivo de la recompensa que ella quiere a cambio de su trabajo, que sea la necesaria para llegar a alcanzar la fe en el Creador. Es necesario saber que de lo que una persona alcanza no hay diferencia entre una iluminación pequeña y una grande, puesto que no hay cambios en la luz, sino que todos los cambios están en los kelim, que reciben la abundancia. Como está escrito, yo el Señor no cambio. Por eso, si la persona es capaz de agrandar los kelim, en esa misma medida ella agranda la iluminación. No obstante, la pregunta es, ¿con qué la persona puede agrandar las vasijas? La respuesta es, en la medida en que ella alabó y dio gracias al Creador por haberla traído cerca de él, tal que lo sentirá un poco y pensará en la importancia del asunto. Es decir, que la persona logró obtener un poco de conexión con el Creador, ya que de acuerdo a la medida de la importancia que la persona dibuja para sí misma, en esa misma medida crecerá para ella la iluminación.
La persona debe saber que nunca llegará a conocer la verdadera medida de la importancia de la conexión entre el hombre y el Creador, puesto que no está en las manos del hombre calcular la medida de la importancia verdadera, sino que de acuerdo a la medida en que el hombre la aprecia, en esa misma medida él alcanza su mérito e importancia. Y hay una virtud en esto, que por medio de esto él puede garantizar que esa iluminación se quede con él permanentemente. Lishma es un despertar desde arriba. ¿Cómo ser recompensados con el aspecto del Lishma? No está en manos del hombre comprender esto, puesto que la mente humana no puede comprender cómo puede ser que exista algo así en el mundo. Y esto es porque todo lo que se le da a entender al hombre es que si se involucra en la Torá y Misbot conseguirá algo, ya que debe haber allí recompensa para sí mismo, pues de lo contrario el hombre no está dispuesto a hacer algo. Por el contrario, Lishma es una itaruta de Leila, una iluminación desde arriba, y sólo aquel que prueba esto puede conocer y comprender. Acerca de esto está escrito: prueben y verán que el Señor es bueno. Si es así, hay que entender por qué es que el hombre necesita crear artificios y dar consejos sobre cómo alcanzar Lishma. ¿Es que acaso ningún consejo podrá ayudarle? Y si el Creador no le proporcionare la segunda naturaleza llamada el deseo de otorgar, al hombre no le servirá de nada ningún esfuerzo para alcanzar la condición del Lishma. La respuesta es tal como dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot 2.21. No está en ti completar la tarea, y tampoco eres esclavo como para desatenderte de ella. Esto significa que al hombre se le impuso el despertar desde abajo, puesto que este es el aspecto de la plegaria, porque la plegaria es llamada una carencia, y sin carencia no hay llenado. Por lo tanto, cuando el hombre tiene la necesidad del aspecto del Lishma, entonces viene el llenado desde arriba, y consecuentemente viene desde arriba la respuesta a la plegaria, de manera que recibe el llenado sobre su carencia. Encontramos que se necesita del trabajo del hombre para recibir del Creador Lishma, lo cual es sólo el aspecto de una carencia y un cli, y este llenado el hombre jamás lo puede alcanzar por sí mismo, debido a que este es un regalo del Creador. Sin embargo, la plegaria debe de ser una plegaria completa, es decir, desde el fondo del corazón, lo cual significa que el hombre sabe con certeza que no existe nadie en el mundo que pueda ayudarlo, excepto el Creador mismo. ¿Y cómo es que el hombre sabe que no hay quien pueda ayudarlo, excepto el Creador mismo? Él puede adquirir esta percepción precisamente si ha invertido todos los esfuerzos a su disposición a fin de alcanzar Lishma, y nada lo ha ayudado. Por eso se le impone al hombre hacer todos los actos que solamente son posibles hacer en este mundo, para ser recompensado con la característica por el Creador. Es entonces que luego puede ofrecer una plegaria desde el fondo de su corazón, de tal manera que el Creador escucha su plegaria. Sin embargo, el hombre debe saber que cuando se esfuerza por alcanzar el aspecto del Lishma, el cual aceptará sobre sí mismo,
por cuanto desea trabajar enteramente para otorgar con el propósito de la perfección, es decir, para otorgar completamente sin recibir nada, solo entonces el hombre comienza a ver que los órganos no están de acuerdo con esta idea. Y de esto el hombre puede llegar a saber con claridad que no tiene más remedio que elevar su conversación al Creador para que éste lo ayude a que su cuerpo acceda a esclavizarse incondicionalmente a él, ya que él ve que no está en sus manos persuadir a su cuerpo para que éste se anule por completo. Encontramos entonces que precisamente en el momento en el que ve que no tiene sentido esperar que su cuerpo acceda por sí mismo a trabajar para el Creador, entonces su plegaria puede surgir desde el fondo del corazón y por esto su plegaria es aceptada. Y hay que saber que por medio de la adquisición del aspecto del Ishma se está dando muerte a la inclinación al mal, pues la inclinación al mal es el deseo de recibir, y por medio de la adquisición del deseo de otorgar se anula el deseo de recibir, de tal manera que tenga el poder de hacer algo, ya que se considera a esto como si lo matara, en vista que su opresor y su función no tienen más que hacer debido a que ya no lo usa. Y esto significa que la inclinación al mal ha sido privada de sus acciones, lo cual es considerado como que el hombre le ha dado muerte. Y cuando el hombre haga un recuento con su alma, preguntándose, ¿qué ganancia recibe el hombre de toda su labor bajo el sol? Entonces verá que no es tan difícil para él esclavizarse por su nombre, por dos razones. Número uno, de cualquier manera, es decir, voluntaria o involuntariamente, él está obligado a esforzarse en este mundo. ¿Y qué resultados le quedan de todos los esfuerzos que ha hecho? Número dos, si el hombre trabaja lishma, de ser así, él obtiene placer también durante su trabajo. Esto es de acuerdo a la parábola del proverbio del predicador de Dubná, que dijo acerca del verso: Tú no has solicitado ante mí, oh Jacob, pues se esforzó por mí Israel. Y dijo que esto es semejante a un hombre rico que salió del tren y tenía un bolso pequeño y lo colocó en el lugar donde todos los comerciantes colocan sus equipajes, del lugar donde los maleteros los toman para llevarlos hasta el hotel en el cual se hospedan los comerciantes. Y el maletero pensó que el comerciante seguramente cargaría el pequeño bolso él mismo y que no necesitaría para eso de un maletero. Así que tomó un bolso grande y lo llevó al hotel. Y el comerciante quiere darle una suma pequeña, tal como está acostumbrado a pagar por una maleta pequeña. Y el maletero no quiere recibir la paga y dice: he colocado en el depósito del hotel un paquete grande. Apenas he podido cargarlo y me he agotado mucho, y usted pretende pagarme una suma mezquina por esto. La lección es que cuando el hombre viene y dice que ha realizado un gran esfuerzo por el hecho de guardar Torah y Mitzvot, el Creador le dice: tú no has solicitado ante mí, oh Jacob. Es decir, no es mi equipaje el que tú has cargado, sino que este equipaje le pertenece a alguien más. De manera que si estás diciendo que te ha costado un gran esfuerzo guardar Torah y Mitzvot, seguro habrás tenido otro amo para el cual has trabajado,
Así que ve ante él, que él te pague. Y lo que está escrito que, pues se esforzó por mí Israel, significa que aquel que trabaja para el Creador no siente ningún esfuerzo, sino al contrario, él siente placer y exaltación del Espíritu, lo cual no sucede con aquel que trabaja en pos de otras metas, pues éste no puede dirigirse con quejas al Creador. ¿Por qué él no le brinda vitalidad para el trabajo? Debido a que él no ha trabajado para el Creador, para que él le pague por su trabajo. En cambio, el hombre puede venir con su queja frente a aquellos para los cuales ha trabajado, ya que ellos le influenciarán con placer y vitalidad. Y ya que en lo lishma existen tantas metas, por eso el hombre debe exigir de esa meta para la cual ha trabajado, de tal manera que esta meta para la cual trabajó le entregue su recompensa, es decir, le dé placer y vitalidad, y de ellos está dicho, como ellos serán aquellos que lo hacen, todo aquel que confía en ellos. Sin embargo, de acuerdo a esto será difícil. Después de todo, vemos que incluso en el tiempo en el que el hombre recibe sobre sí mismo la carga del reino de los cielos, sin ninguna otra intención, de todas maneras no siente ninguna vitalidad. O sea, que esta vitalidad lo obliga a asumir la carga del reino de los cielos. Y el hecho de que recibe sobre sí esta carga es sólo por motivo de la fe por encima de la razón, es decir, que lo realiza con el aspecto del fortalecimiento por coerción, lo que no es por su beneficio. De ser así, cabe preguntar, ¿por qué él sí siente esfuerzo en este trabajo de manera que el cuerpo observa a cada instante cuándo se puede librar de este trabajo, de manera que la persona no siente ninguna vitalidad en el mismo? Y en el momento en que la persona trabaja en austeridad, tal como no tiene entonces ninguna meta, sino solo para trabajar con el propósito de otorgar, si es así, ¿por qué el Creador no le imparte el sabor y la vitalidad en la labor? La respuesta es, puesto que debe saber que es una gran corrección, ya que de no ser así, es decir, que si la luz y la vitalidad no hubieran iluminado inmediatamente al momento en que el hombre empieza a recibir sobre sí mismo la carga del reino de los cielos, de manera que inmediatamente tendría vitalidad en el trabajo, es decir, que si también el deseo de recibir hubiese acordado este trabajo, entonces, ¿por qué habría consentido? Seguramente porque desea satisfacer sus antojos. En otras palabras, que habría trabajado para su propio beneficio. Si hubiese sido así, no habría ninguna realidad, pues no tendría la posibilidad de llegar a alcanzar Lishma, ya que el hombre estaría forzado a trabajar por su propio beneficio, en la medida en que él siente mayor placer en el trabajo de Dios que en los deseos corporales. Siendo así, el hombre hubiese sido obligado a permanecer en lo lishma, y esto por el hecho de que tuvo placer en el trabajo, y donde existe satisfacción, el hombre no está dispuesto a hacer nada, ya que sin ganancia el hombre no está dispuesto a trabajar. De ser así, que si el hombre hubiese recibido satisfacción por este trabajo de lo lishma, habría sido obligado a permanecer en ese estado. Y esto sería similar a lo que la gente dice, que al momento en que las personas persiguen a un ladrón para atraparlo, éste también corre
y grita: «¡Atrapen al ladrón!», siendo entonces imposible reconocer quién es el verdadero ladrón, para atraparlo y sacar lo robado de su mano. Sin embargo, cuando el ladrón, o sea, el deseo de recibir, no siente gusto y vitalidad en la tarea de aceptar la carga del reino de los cielos, y si en tal caso uno trabaja en el aspecto de la fe por encima de la razón, de manera forzada, y el cuerpo se acostumbra a este trabajo que va en contra de su deseo de recibir, entonces la persona ya tiene los medios por los cuales llevar a cabo este trabajo, que será con el propósito de deleitar a su Creador. Esto se debe a que el principal requisito que se exige de un hombre es que por medio de su trabajo llegue a alcanzar debekut con el Creador, lo cual es el aspecto de la equivalencia de forma, de tal manera que todas sus acciones estén enfocadas hacia el otorgamiento. Y es como está escrito: entonces te deleitarás en el Señor, donde el significado de entonces es antes, pues al comienzo de su trabajo no había placer alguno, sino que su trabajo era por medio de la obligación, lo cual no es así luego, cuando ya se ha habituado a trabajar con el fin de otorgar, y no para examinarse a sí mismo, si está sintiendo placer en el trabajo, sino que está convencido de que está trabajando, de manera que mediante su trabajo llegue a otorgar complacencia a su Creador. Y el hombre debe creer que el Creador acepta el trabajo de los inferiores, sin importar cuánto ni cómo. Es la manera de su trabajo. En todo el Creador examina solo la intención, ya que de esto tiene deleite el Creador. Entonces, el hombre se hace merecedor de deleítate en el Señor, de manera que también durante el trabajo de Dios sienta el bien y el deleite, puesto que ahora realmente trabaja para Él, pues el esfuerzo que entregó en el momento del trabajo obligado califica al hombre para que pueda trabajar verdaderamente en nombre de Dios. Encontramos entonces que también el placer que recibe es acerca del Creador, es decir, por el Creador precisamente. Apoyo en la Torá. Cuando un hombre estudia Torá, deseando llegar al aspecto en que todas sus acciones sean con el fin de otorgar, debe siempre intentar apoyarse en la Torá, ya que este apoyo es el aspecto de nutrición, el cual es amor, temor, júbilo y vigor. Todo esto es lo que él debe extraer de la Torá. En otras palabras, la Torá debe darle estos resultados. Y si estudia Torá y no obtiene estos resultados, aquello no se considera Torá. Esto es porque Torá se refiere a la luz que se viste en la Torá. Como dijeron nuestros sabios, creé la inclinación al mal, creé la Torá como condimento. Esto se refiere a la luz en la Torá, ya que la luz en ella lo corrige. También debemos saber que la Torá está dividida en dos discernimientos. Número 1, el discernimiento de la Torá, y número 2, el discernimiento de la Misbah. Según la verdad, es imposible entender estos dos discernimientos antes de que el hombre sea recompensado con el caminar en los senderos del Creador. En el secreto del Señor es para aquellos que le temen. Esto se debe a que en el momento en que Él
se encuentra en estado de preparación para entrar al palacio del Señor, es imposible entender los senderos de la verdad. Sin embargo, es posible dar un ejemplo, ya que incluso el hombre que se encuentra en el tiempo de preparación también puede comprender en algún modo que son los caminos del Señor. Está escrito en Sutá 21. Rabbi Yosef dijo: una misbá protege y salva mientras uno se dedica a ella. La Torá protege y salva tanto cuando se dedica a ella como cuando no se dedica a ella. Cuando se dedica significa cuando se tiene algo de luz, la luz que alcanzó, la cual el hombre puede usar solamente mientras ésta se encuentra en él, ya que ahora está alegre por el hecho de que la luz le ilumina. Esto es llamado el discernimiento de la misbah, es decir, que aún no ha sido recompensado con el discernimiento de la Torá, sino que solamente con la luz es que él extrae la vitalidad de la Kedushá, la santidad. No así con la Torá, puesto que él alcanza un camino en el trabajo. Es por eso que puede usar aquel camino que ha alcanzado, aun cuando no se dedica a ella, es decir, que no se ocupa de ella, lo cual quiere decir incluso cuando no tiene la luz. Esto se debe a que sólo la iluminación se ha apartado de él, pero por causa de haber alcanzado dicho trabajo, es que puede utilizarla, incluso si la iluminación se ha apartado de él. Sin embargo, junto con esto hay que entender que en el discernimiento de la mitzvah, el momento en que se dedica a ella, la mitzvah es mayor que el discernimiento de la Torá, cuando no se dedica a ella. Cuando se dedica, quiere decir que ahora recibe la luz, la cual es llamada el que se dedica a ella, ya que recibió la luz de ella. Es por eso que cuando el hombre tiene luz, la mitzvah es más importante que la Torá. Cuando él no tiene luz, se dice entonces que no hay vitalidad de la Torá. Por un lado, la Torá es importante porque se puede usar el camino que ha adquirido en la Torá. Aún así no tiene vitalidad, la cual es llamada luz, y cuando se ocupa en la mitzvah, de esa forma recibe la vitalidad que es llamada luz. Con respecto a esto, una mitzvah es más importante que la Torá. Por eso, cuando un hombre está sin vitalidad, él se encuentra en el aspecto de malvado, y en vista que ahora no puede decir que el Creador dirige al mundo en el aspecto de el bueno que hace el bien, es que él es considerado un malvado, ya que condena a su hacedor, puesto que ahora él siente que no tiene ninguna vitalidad ni motivo para estar alegre, ya que dependerá de él recibir que ahora agradece al Creador por causa de que él le otorga el bien y el placer. Y no hay que sorprenderse, ya que él dirá que cree que el Creador dirige a otros con la providencia del bueno que hace el bien, debido a que los caminos de la Torá son entendidos por nosotros en el aspecto de la sensación en los órganos, y si el hombre no tiene la bondad y el placer, ¿qué le da el hecho de saber que otra persona tiene la sensación de la bondad y el placer? Si de verdad el hombre hubiese creído que la providencia se revela a su amigo así, en el aspecto del bueno, que hace el bien, esa creencia debería haberle traído alegría y placer, por el hecho
que cree que el Creador dirige al mundo con la providencia del bien y el placer. Y si esto no le trae vitalidad y alegría, ¿de qué le sirve decir que el Creador supervisa a su amigo así, con la providencia de el bueno que hace el bien? Porque lo importante es lo que el hombre siente en su propio cuerpo, sea que sea bueno para él o sea que es malo para él. Y en caso de que sea bueno para su amigo, él lo siento solamente si él disfruta del bien que tiene su amigo, ya que entonces está diciendo que el Creador es el bueno que hace el bien. Y si se siente mal, no puede decir que el Creador lo dirige con el aspecto de el bueno que hace el bien. Y precisamente por eso, si él disfruta por el hecho de que su amigo tiene el bien, es que él recibe de eso un estado de beneficio elevado y alegría. Entonces él puede decir que el Creador dirige bien. Y si no tiene alegría, puesto que siente que es malo para él, ¿cómo puede decir entonces que el Creador es el bueno que hace el bien? Por lo tanto, todo depende del estado en el que el hombre se encuentra. Si no tiene vitalidad o alegría, él ya se encuentra en un estado en el cual no tiene amor por el Creador, de tal manera que pueda justificar a su Hacedor para estar con alegría, como corresponde a alguien que obtiene un beneficio por servir a un rey grande e importante. En resumen, debemos saber que la luz superior está en un estado de completo reposo, y toda la expansión de los nombres sagrados viene por medio de los inferiores, es decir, todos los nombres que tiene la luz superior vienen como resultado del logro de los inferiores. En otras palabras, según los logros es que se le llama luz superior, o sea, de acuerdo al modo en que el hombre alcanza la luz, según su sensación. Con ese nombre es que él la denomina. Si el hombre no siente que el Creador le da algo, ¿qué nombre le puede dar al Creador si no recibe algo de él? Solamente que al momento en que cree en el Creador, entonces cada uno de los estados que él siente dice que estos le vienen desde el Creador. Es entonces de acuerdo con su sensación que él le da un nombre al Creador. Es decir, si un hombre siente el bien en el estado en que se encuentra, dice que el Creador es llamado el bueno que hace el bien, puesto que así es como él siente, ya que recibe de él la bondad. Es en ese estado que el hombre es llamado Zadik, justo, ya que el Matzdik, justicia, a su Creador. Y si el estado en el que se encuentra el hombre siente que es malo para él, entonces no puede decir que el Creador le envía el bien. Por lo tanto, en ese estado es llamado Rasha, malvado, ya que el Mahshia condena a su Hacedor. Sin embargo, no existe un estado tal como el intermedio, es decir, un estado en el cual el hombre diga que él siente que es bueno y malo a la vez, ya que o es bueno o es malo para él. Y esto es lo que está escrito en Berajot 61. El mundo no fue creado sino para los malvados completos o para los justos completos. Y esto se debe a que no hay una realidad tal en la que el hombre sienta tanto el bien
como el mal simultáneamente. Cuando se dice que hay algo intermedio, es referente al asunto en que para los creados existe un discernimiento de tiempo y es más conveniente decir intermedio entre dos tiempos, uno después del otro, tal como aprendemos que existe un asunto de ascensos y descensos, los cuales son dos tiempos. El hombre una vez es malvado y una vez es justo, pero que un hombre sienta que al mismo tiempo es malo y bueno para él, tal realidad no existe. Y de lo dicho resulta que cuando dijeron que la Torá es más importante que una misbah, es precisamente en el momento en que no se ocupa de ella, es decir, al momento en que no tiene vitalidad. Entonces la Torá es más importante que una misbah que no tiene vitalidad, ya que no se puede recibir nada de una misbah que no tiene vitalidad, lo cual no es así con el discernimiento de la Torá, ya que de todas maneras ha permanecido para él un camino en el trabajo, el cual recibió al momento en que se había ocupado en la Torá, a pesar que la vitalidad se apartó de él. Sin embargo, el camino permaneció en él, pudiendo hacer uso de él. Y hay un tiempo en que la mitzvah es más importante que la Torá, o sea, cuando hay vitalidad en la mitzvah y no hay vitalidad en la Torá. Por eso, al momento en que no se ocupa de ella, es decir, cuando no tiene vitalidad ni alegría en el trabajo, no tiene otro consejo sino la plegaria. Sin embargo, durante la plegaria, debe saber que él es malvado, porque no siente el bien ni el placer que se encuentra en el mundo, a pesar de que hace cuentas, ya que así puede creer que el Creador da solo el bien. No obstante, no todos los pensamientos de un hombre son verdad en los caminos del trabajo, ya que en los caminos del trabajo, si el pensamiento lo trae por medio de la acción, es decir, por medio de la sensación en los órganos, para que los órganos sientan que el Creador es el bueno que hace el bien, entonces los órganos deberán recibir vitalidad y alegría de eso. Y si uno no tiene vitalidad, ¿de qué le sirven todos los cálculos si ahora los órganos no aman al Creador debido a que Él les imparte todo el bien? Es por eso que Él necesita saber que si no tiene vitalidad o alegría en el trabajo, esto es signo de que es un malvado, debido a que no tiene el bien, siendo todos los cálculos falsos, si es que estos no son traídos por medio de un acto, es decir, por medio de la sensación en los órganos, ya que un hombre amará al Creador por causa de que Él imparte el bien y el placer a los creados. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.